Buenos días a todos. Podemos empezar. Si no, todo el mundo más o menos después del café. Bueno, pues nada, presentarme. Nosotros somos Grundfos, básicamente fabricante de bombas. Quien más, quien menos, interpreto que conocéis un poco nuestra marca, ¿vale? Entonces, mi nombre es Ramón Rascao. Yo soy ingeniero de ventas de la división de industria de Grundfos. Básicamente lo sabemos, como ahora os explicaré. Y mi compañero, Raúl Monterrubio, es el responsable de desarrollo de negocio de iSolutions en lo que es en el sur de Europa. Básicamente la charla la va a dar él porque, bueno, lo que os queremos transmitir, pues básicamente es lo que él lleva y el desarrollo de negocio que nosotros queremos tirar adelante. Tenemos una hora para intentar ser eficientes, igual que la energía, ¿no? Buscar eficiencia energética, pues eficiencia en la información. Intentar ser eficientes en transmitiros de una manera global lo que consideramos que a partir de ahora va a ser básicamente nuestro negocio en el mercado. Bueno, básicamente, tal y como os he comentado antes, yo no sé si mayoritariamente vosotros conocéis a Grundfos. Grundfos, muy rápidamente, mi parte va a ser muy rápida, somos fabricantes de bombas daneses, así es como se nos conoce, somos fabricantes de bombas, pero lo que actualmente ya no nos definimos únicamente como fabricante de bombas, sino que nosotros lo que queremos aportar son soluciones en la industria del agua, en el mercado del agua. ¿Me entiendes? A partir de ahora, pues, es un poco donde está dirigido nuestro negocio principal y lo que os vamos a mostrar hoy, pues, es un poco dónde van dirigidos, pues, para que Grundfos se le conozca más como buscar soluciones dentro de lo que es el negocio del agua, más que fabricantes de bombas. Un poquito aquí para que veáis un poco la historia de Grundfos. Tampoco os queremos dar ahora mucha información de números, de cifras, etcétera, etcétera. Pero Grundfos fue fundado en el año 1945, o sea que ya llevamos muchos años en el mercado, en Dinamarca. Somos el primer fabricante a nivel mundial en bombas. Primer fabricante a nivel mundial en bombas, no de un grupo donde dentro de este grupo existe la fabricación de bombas, sino como fabricante exclusivo de bombas. Tenemos casi 20.000 empleados, más de 100 compañías a nivel mundial y nuestra facturación es de 17 millones de unidades de bombas es lo que nosotros fabricamos anualmente y la facturación mundial que tenemos son 26,3 billones de coronas danesas. Tampoco os quiero ahora hacer calcular, que saquéis la calculadora y tal, una corona, un euro son 7,5 coronas danesas aprox, si no recuerdo mal, y bueno, básicamente, es un poco los datos que nosotros presentamos como empresa. Y ya un poco, pues para finalizar mi parte de la presentación de la compañía, os queríamos transmitir que interpreto que muchos de vosotros o habéis trabajado con Grundfos o habéis instalado algún producto Grundfos, etcétera, etcétera. Hemos tenido un cambio organizativo importante, que esto puede afectar o no al cliente. Al cliente no le afecta, todo lo contrario, si le afecta positivamente. Pero sí que la estructura y la organización de Grundfos ha cambiado desde este año. Nosotros, por ejemplo, el año pasado éramos Grundfos Iberia, hace unos años éramos Bombas Grundfos España, una compañía dentro del grupo Grundfos, y nosotros nos dividimos en diferentes segmentos de actuación, ¿vale? Teníamos el segmento de industria, que es al cual pertenecemos Raúl y yo, teníamos el segmento de Water Utility, que básicamente pues es abastecimientos de agua, depuradoras, etcétera, etcétera, y luego teníamos un segmento de Building Service, que es donde trabajan muchos de los distribuidores, compañeros nuestros que atienden a distribuidores y a grupos de compra. ¿Qué pasa? Que había una dirección general en España, los 4 últimos años era Iberia, que entonces, digamos, era donde se coordinaba todo a nivel de Iberia. Pero actualmente Grundfos, por decirlo de una manera rápida, se ha verticalizado. ¿Qué quiere decir esto? No es que seamos empresas diferentes, porque seguimos siendo Grundfos, pero desde el headquarter de Grundfos en Dinamarca se han hecho diferentes verticalizaciones, diferentes áreas de negocio, que es para atender mejor a los clientes.
O sea, el concepto de compañía Bombas Grundfos España, que había un director general, no existe como tal. O sea, nosotros nos dividimos en 4 divisiones, que son DBS, CBS, Water Utility, Industria. DBS es el doméstico, CBS es el Commercial Building Service, que podríamos llamar que es como las grandes instalaciones que hay pues, en polideportivos o en instalaciones como la que estamos actualmente. Water Utility es pues, abastecimiento de agua y depuradoras, compañías de agua, básicamente. E Industria, que es la que pertenecemos Raúl y yo, a su vez nos dividimos en 3. Tampoco es que os quiera ahora demostrar un poco, digamos, en detalle cuál es la estructura de Grundfos. Pero sí que quiero que entendáis que, por ejemplo, depende vuestro enfoque profesional, Grundfos como tal os cataloga, por decirlo de alguna manera, aunque no quede muy bien, en una u otra división. Me explico, si alguno de vosotros sois instaladores de frío para grandes edificaciones, sois clientes de CBS, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiere decir este? Pues Raúl es el responsable del desarrollo de negocio en iSolutions para el sur de Europa en Industria. Quiere decir que en este sector existe otra figura para tratar esta, digamos, esta área de negocio en concreto, ¿vale? Y en Industria, que es donde estamos Raúl y yo, y el por qué estamos aquí, nos dividimos también en 3 subfases, en 3 subáreas, y yo estoy en OEMs. O sea, por ejemplo, Cater, Intercon, son clientes míos, los cuales ellos, por su actividad, incorporan bombas en sus máquinas, ¿vale? Sencillamente, si se oye en el mercado, porque se oye que Grundfos ha cambiado de estructura, es un cambio estructural que lleva unos años, pues, bueno, que ya se está trabajando durante unos años y se ha aplicado este año 2021. Nada que ver con el COVID, porque mucha piensa, claro, como el COVID se cambió todo, no porque nos lo presentaron antes del COVID, ¿vale? Y, bueno, un poquito para que veáis aquí nuestro portfolio. Grundfos, bombas, supongo que todos lo asociáis a bombas, ¿no? ¿Lo que es Grundfos? Bueno, pues aparte de bombas, nosotros, como ya os he dicho en principio, queremos dar soluciones de bombeo, soluciones a lo que es el abastecimiento de agua, lo que es procesos de industriales, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, pues aparte de bombas, nosotros no solo somos proveedores o vendemos bombas, sino que nosotros también vendemos sistemas, agitadores, también vendemos bombas dosificadoras, que hay gente que no lo sabe, también vendemos servicios, sensores, bueno, muchas cosas pues como podéis ver aquí, ¿no? Aparatos de medidas, etcétera, etcétera. Y ahora te toca a ti, ¿no? Ahora me toca a mí. Te toca a ti, que Raúl, ahora es la parte interesante, ahora ha sido un poco de introducción y los vendedores lo que queremos es vender, ¿no? Entonces Raúl sí que os explicará a vosotros un poco dónde va enfocado nuestro negocio. Si acaso mientras Raúl va hablando, os voy a entregar unas tarjetas por si las podéis rellenar. O sea, nosotros a nivel de marketing, si a vosotros os interesa, os podemos enviar información la cual a vosotros pues os pueda ser útil, ¿vale? Si vosotros lo consideráis oportuno, estas tarjetas que os voy a enseñar mientras Raúl está haciendo su exposición, las rellenáis y nos lo entregáis al final. Sin esto no os podemos enviar nada. Un tema de normativa por la política de privacidad, ¿vale? Yo os la doy a todos y cada uno de vosotros decidís si nos la queréis entregar o no, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿me veis bien? ¿Sí? Bueno, pues ya no me presento demasiado, simplemente otra vez, repito, Raúl Monterrubio, y lo que hago es, dentro de una empresa de bombas, como ha explicado muy bien Ramón, lo que hago es potenciar todo lo que está alrededor para sistemas, sobre todo para sistemas de control. ¿Cuál es mi objetivo hoy para vosotros? Las bombas son suficientemente conocidas, los sistemas de control también son suficientemente conocidos, y mi intención hoy aquí es explicaros cómo la combinación, fijaros, la combinación de ambos sistemas puede aportar una serie de beneficios. ¿Beneficios de qué tipo? Bueno, primero, beneficios para vosotros. ¿Y beneficios de qué tipo? Pues, hablamos, beneficios de ahorro de energía. Ahora lo vais a ver aquí. Vale, me vais a decir, sí, es muy fácil escribirlo. Yo lo que quiero en esta 50 minutos que tenemos, más o menos, es intentar que vosotros mismos veáis las posibilidades, que vosotros mismos veáis para vuestras aplicaciones cómo se podría llegar a aplicar esta solución, que no es nueva en el mercado, desde luego,
y cómo se podría aplicar y cómo se podría sacar esos beneficios que os quiero comentar. Hablo de beneficios en cuanto a energía, hablo en beneficios en cuanto a inversión, hablo en beneficios en cuanto a operación. Pero además veis aquí, los sistemas, tenéis ahí la bomba que veis en dibujo, veis que podéis ver que es algo real. Y luego las vamos a tener abajo por si queréis vosotros mismos tocarla. Esa bomba funciona, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que yo quiero transmitir es que es sencillo, que es más fiable que un sistema o una bomba funcionando sola y que lo que yo os voy a explicar hoy con un ejemplo, vamos a decir, muy particular, vosotros mismos podéis extrapolar a vuestras aplicaciones. Si consigo hacer eso, voy a estar, la verdad, que bastante satisfecho. No voy a entrar en la agenda porque lo vamos a ir viendo. Vamos a ver qué es una bomba electrónica. O, ¿veis aquí? Y PAM. Es simplemente una terminología. Cuando hablamos de bombas electrónicas, estamos hablando de un producto que incluye los impulsores, que están allá abajo, el motor, que está arriba, un sistema de control y de arranque, que es esa mochila que veis aquí, esto de aquí, y todo ello, en este caso, desarrollado por Grundfos. Primer punto y primera ventaja que consideramos. Grundfos conoce la bomba, y yo siempre lo digo, ¿quién mejor que el fabricante de la bomba para controlarla? Lo que os puedo decir es que nadie va a conocer mejor la bomba. El que está haciendo el sistema de control aquí tiene al lado al que diseña la bomba. Y solamente tenemos que preguntar, ¿cuál es el número máximo de arranques? ¿Hasta dónde puedo llegar aquí? O sea, es decir, ¿podemos llegar a los límites? No digo que los demás no puedan, pero más que nosotros, imposible. Deberían preguntar. ¿Entendéis el concepto? Estamos hablando de sistemas que llegan hasta 22 kilovatios. Cuando hablo de 22 kilovatios, todo lo podéis ver. Esto lleva un sistema acoplado al motor. Las bombas de 22 kilovatios empiezan a tener un volumen. ¿Trabajamos en aumentarlo? Sí, pero hasta ahora llegamos hasta 22. Tenemos motores de IE3, tenemos motores IE5 y, como os he comentado, el diseño y fabricación Grundfos. Algo muy importante. No voy a pedir, bueno, si queréis, ¿cuántos conocíais este equipo? Simplemente así. Veo 4, 5, 10 manos. Este es un equipo que lleva 26 años en el mercado. 26 años. Lo que quiero deciros es que hay más de 1 millón de bombas electrónicas montadas en este momento en el mundo. No estamos probando este equipo, es decir, este equipo ya está probado, ya está funcionando y está dando, pues, solución a muchísimos clientes. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque muchas veces presento esto y la gente, este nuevo equipo, este nuevo producto. Bueno, este nuevo producto tiene más años que muchos de vuestros hijos y muchos, a lo mejor, más que gente que hay aquí. ¿Dónde podemos encontrar las IPAMs? Los que conozcáis Grundfos estaréis familiarizados con bombas tipo CR, con bombas tipo NB, NK, TP, mucho para refrigeración, CMs, los boosters. En cualquier equipo Grundfos en los cuales veáis que hay una E al final, es que tiene la opción de tener el control integrado. O sea, si alguna vez veis CRE, estamos hablando exactamente de eso. Dicho esto, y hablando de los beneficios, no os voy a aburrir mucho con esto. Cuando hablamos que el sistema es eficiente, lo que estamos hablando es que el sistema, la bomba, va a estar controlada. Y un principio, siempre que la bomba funcione por debajo de su máximo o su 100%, vamos a ahorrar energía. Vamos a consumir menos y vamos a ahorrar energía. Y en muchos casos la aplicación nos va a exigir que no estemos funcionando al 100%. Con lo cual, si a eso, a un control más unos motores, ese motor, por ejemplo, es IE5. Un motor IE5 ya es mucho más eficiente y el consumo puede llegar a ser hasta 10%, perdona, más o menor que en una bomba IE3. Si a eso le sumas un control, es que es sumar. O sea, al final vamos a conseguir reducciones en el consumo. Y no quiero hablar de la energía en este momento que sale en los periódicos todos los días. También estamos hablando, evidentemente, si tenemos una reducción, vamos a conseguir un retorno de esa inversión muchísimo más rápido. Podemos llegar a tener hasta un 25%, estos son estudios reales en aplicaciones,
Y no con bombas de la competencia, estamos hablando de una bomba Grundfos a velocidad fija con una bomba controlada IE5, hasta 25% de tiempo más rápido de retorno. Creo que son valores importantes de tener en cuenta. ¿Qué más? Cuando os decía puesta en marcha y operación más fácil, bueno, tenemos el control en la bomba. Nosotros somos Grundfos. Nosotros no nos pidáis hacer cosas que estén fuera del agua, pero tenemos experiencia de 75, 76 años en bombas hidráulicas. Nos han pasado muchas cosas, muchos problemas que solventamos con la electrónica puesta en la bomba. Luego lo vamos a ver. Pero si somos capaces de hacer una instalación, fijaros, si nosotros tenemos una bomba, la bomba es igual que las demás. Si tenemos un sistema de control, no arranque, sistema de control, estamos hablando de entradas, salidas, de programación, etcétera, ya integrado. ¿Necesitamos un cuadro eléctrico? Sí, para alimentarlo. No necesitamos PLC, no necesitamos variadores en el cuadro. No necesitamos programaciones ni horas de programación. La programación, si luego lo queréis ver, se hace, como ya se hace todo, con un móvil, con una tablet, incluso con una pantalla, que la veis aquí. Y si queremos elegir un modo de funcionamiento, que lo vamos a ver ahora, simplemente hay que pulsar un botón. No tienes que saber grandes cosas. ¿Yo qué quiero? ¿Mantener presión? Uso el botón de presión. Cuando digo que se ahorra tiempo en la programación, en la parametrización, es que es así. Cambiar de un modo de funcionamiento a otro te lleva un segundo. El sistema se va a adaptar al nuevo modo de funcionamiento. ¿De acuerdo? Estamos hablando de muchas más, bueno, la puesta en marcha, como he dicho, costes más bajos. Te estás ahorrando armarios voluminosos, estás ahorrándote armarios en los cuales vas a necesitar una serie de ventilación. Fijaros dónde está el sistema de arranque. No necesitamos filtros, no necesitamos cables apantallados. Y sumando, Y sumando. ¿Esto es para todas las aplicaciones? No. Habrá en sitios donde necesitemos tener el armario en otro lugar. Las bombas estándar no desaparecen. Lo que yo quiero transmitir es que en ciertas circunstancias es una carta más que podemos jugar y que podéis jugar. Y había 10 personas, 15 que han levantado la mano. Ahora ya todos tenéis esa carta para jugar, ¿de acuerdo? Y fiabilidad. Son los puntos que os he comentado al principio. Cuando hablo de fiabilidad, hablo de que el sistema no se estropee y hablo de que el sistema dure más. Si yo tengo ahí integradas todas las soluciones o muchas de las soluciones a los problemas que puede dar una bomba, lo voy a solucionar muy sencillo. No necesito conocer la bomba, ya la conozco. Estoy hablándote, fijaros, funcionamiento en seco. Tenemos bueno, luego lo veréis, os animo a que os acerquéis. Aquí podemos poner sensores en la propia bomba. Estos sensores están conectados. Va a detectar si funciona en seco, va a detectar cavitaciones, va a detectar, como veis aquí, temperaturas de motor, hora de funcionamiento de rodamientos, veis aquí, muchos otros parámetros del motor, desde luego. Y tenemos también estimaciones de caudal. Es decir, hay muchas funciones, luego veremos alguna más, que si no eres Grundfos no las puedes saber. Porque básicamente lo que tenemos ahí dentro son curvas de bomba. ¿Que se puede hacer externamente? Por supuesto. Pero vuelvo a decir, contar horas. ¿De acuerdo? Si nosotros conseguimos detectar los problemas antes, primero los mantenimientos van a ser mejores, las paradas vamos a intentar que no existan, eso es imposible, alguna vez tendrán que parar, y lo que vamos a conseguir es que dure más tiempo. Bombas de este tipo sin agua tardan 5 o 10 segundos en quemar el cierre. Si detectamos eso antes, no vamos a tener ningún problema en ese punto, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que quiero transmitiros. Hay muchas opciones, hay un abanico grande de opciones que podemos utilizar y que no tenemos que programarlo externamente ni utilizar otra serie de elementos. Presentada la bomba, mi pregunta es, ¿por qué controlar una bomba? ¿Por qué cambiarle la velocidad a una bomba? Pues la respuesta es bastante sencilla, y es porque la gran mayoría de las aplicaciones requieren de una variación en la producción. Es decir, no siempre se necesita el mismo caudal, no siempre se necesita incluso la misma presión. O sea, es decir, hay variables que van a cambiar, fijaros, esto es un ejemplo muy claro. A lo largo de un día
o de un mes, o de una estación, nosotros podemos tener picos en los que necesitemos un caudal y podemos tener picos en los que necesitemos otro. ¿Qué parece lo más simple, lo más rápido? Pues si yo necesito 50 litros segundo, cojo una bomba de 50 litros segundo. La instalo aquí, le meto 3 fases, le meto unas protecciones, ¡pum! O un sistema de arranque, lo que queráis. Y nos ponemos a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando no quiera 50 y necesite 10? La bomba me va a dar 50. ¿Cumplo? Hombre, claro. Pero estoy desperdiciando 40. 40 litros de agua segundo. Y toda la potencia que necesito para dar eso. Si yo consigo que la bomba... A ver, no estamos inventando aquí la rueda, ¿eh? Si yo consigo que la bomba haga eso en los ciclos que necesitemos, oye, perfecto. No inventamos nada, vuelvo a decir, esto se hace y se hace habitualmente desde hace muchísimos años. Pero es muy gráfico. Igual está un poco pequeño, no sé si lo veis, pero el resultado de este perfil en un perfil de funcionamiento es que la bomba funciona al 100% un 5% de su vida. Eso es un perfil real, ¿eh? Real de una aplicación. En esta aplicación, vuelvo a decir, no en todas las aplicaciones, hay en aplicaciones que necesitas el 100% de la bomba, pon una bomba a funcionar en funcionamiento velocidad fija, pero que si tenemos un perfil así, fijaros, 5% de su vida al 100%. 50% de su vida, 25% de funcionamiento, o sea, de carga. Es decir, si la bomba no está funcionando al 100%, no necesita y la podemos funcionar aquí, vamos a ahorrar sí o sí. Y vuelvo a decir, esto no es grunfos, esto es real, esto se hace y se hace en muchos sitios. Pero ahora voy a decir, os quiero comentar cuál es la diferencia. A ver, esta es la razón por la cual queremos controlar una bomba. Ahora, ¿cómo la controlamos? Pues habrá que controlar una variable. Y eso es lo que nosotros denominamos, y todo el mundo denomina, modo de control. Vale, cuando hablamos de modo de control, fijaros, aquí en este lado, creo que es en este lado, presión. Aquí en este lado he puesto caudal, temperatura, pero podría haber puesto nivel, podría haber puesto pH, podría haber puesto conductividad, podría haber puesto lo que queráis. Eso tampoco es nuevo. ¿Qué es lo nuevo aquí? Es que estos y algunos más ya están ahí. Yo no tengo que hacer nada. No me tengo que preocupar, fijaros la palabra que voy a decir, el que haya programado alguna vez un PID, sabéis lo que puede llegar a ser. No tienes que hacer nada. Cuando tú le dices temperatura, sabemos qué parámetros tenemos. Cuando dices nivel, sabemos qué parámetros tenemos. Cuando le dices presión, sabemos qué parámetros tenemos. ¿Eso se puede hacer externamente? Por supuesto que sí. Pero es que aquí ya está hecho. O sea, no sé por qué desarrollar algo que ya está hecho, ¿no? ¿En qué se diferencia un modo u otro? Pues el sensor que tenemos. Ese sensor está conectado en la misma entrada. Entonces, si nosotros tenemos, o incluso si tenemos varias y tenemos diferentes sensores, cambiar el modo de funcionamiento de una bomba de este tipo es tan fácil, luego os animo a que nos acompañéis y lo hacemos, tan fácil como apretar un botón. Solo eso. Y se pone a funcionar en el siguiente modo, con todos los parámetros adaptados a ese modo. Fijaros que aquí he puesto presión y hay 3. Y esto sí que hay algunos factores que son muy particulares de Grundfos. Os lo explico. Presión. Yo no sé por qué. Es la más popular, todo el mundo habla de presión, pero incluso cuando tú lo que quieres controlar es una temperatura a la salida de un chiller, por ejemplo. ¿Por qué haces presión? Bueno, porque hay una relación entre... Y porque es lo más popular, lo más fácil. Pon un sensor de temperatura, no programas nada, le dices simplemente ahora quiero controlar la temperatura. Pero bueno, vamos a centrarnos en la presión. Siempre y cuando, si entendéis un poco, supongo que sí, de curvas, esa sería la curva de una bomba funcionando a toda la velocidad. Si nosotros queremos funcionar en un punto de caudal, que sería este, la única forma que podemos hacerlo, si no tenemos algo que varíe la velocidad, sería estrangular una válvula, por ejemplo. Estrangular una válvula para mí es nefasto, porque estás consumiendo toda la potencia, la intensidad de la bomba y la estás reduciendo con una válvula. Es decir, tienes que instalar una válvula y encima, ¿para qué? Para regular. A ver, podemos hacer regulaciones y aquí ha habido compañeros que os han explicado, seguro, cómo se hacen esas regulaciones. Bueno, pues, siempre y cuando que nosotros tengamos una presión constante, es decir, le vamos a decir
que vamos a mantener, imaginaos, a 5 bares a la salida de la bomba. Fijaros, durante toda esta parte de caudal que vamos a demandar va a mantener una presión. Entonces, todo el tiempo que estemos por debajo de esta curva, ¿por qué? Va a funcionar a una velocidad un poco más lenta, vamos a ahorrar. ¿Vale? Hasta aquí tampoco inventamos nada. Pero hay una parte, es decir, este es el único punto en el que la bomba funciona al 100%. En este punto es el punto más crítico, y fijaros el concepto, en el cual las pérdidas que tenemos son máximas. Se suman las pérdidas estáticas, que no las podemos mover, con las pérdidas dinámicas. ¿Sabéis la diferencia? Una pérdida dinámica tiene relación a la fricción. Si nosotros damos menos caudal, lógicamente vamos a tener menos pérdidas. Con lo cual, este punto crítico de 5 bares, aquí necesitamos menos bares. Es así. Si tenemos mucha pérdida dinámica, aquí necesitaremos muchos menos todavía. ¿Cómo solucionamos esto? Fijar, proporcional. Nosotros le decimos que queremos fijar 5 bares y el sistema solo se ajusta a que a medida que vaya bajando el caudal, vamos a ir bajando el set point de 5 bares. Y seguramente aquí, con 3 bares, me vale. ¿Entendéis el concepto? Yo no tengo que hacer nada, simplemente le digo, quiero que te ajustes. Él se va a ajustar y fijaros, menos velocidad, mayor ahorro. Nos quedamos ahí. Rizamos el rizo. En sistemas donde las pérdidas dinámicas son muy grandes, y eso puede darse, sistemas muy largos, con muchos codos, con muchos equipos que te produzcan esa pérdida a mayor caudal, fijaros, ajustamos lo que se llama proporcional cuadrática. Tampoco tenemos que hacer nada, simplemente decírselo. Y lo que hace es ajustar la curva, adaptándose un poquito más la presión a la curva del sistema. La curva mejor para ahorrar, para ajustarse, es la curva del sistema. Si nosotros conseguimos hacer esto, en números, abruma, No, muy sencillo, solamente fijaros en los colores. La parte azul es el ahorro de presión que estamos consiguiendo con respecto a la curva original, ¿vale? Simplemente comparando proporcional con presión, constante con proporcional. Aquí podéis ver que podemos bajar bastante más la presión. La parte roja es la demanda de potencia. Aquí podemos bajar hasta un 25% de potencia con respecto a la original, a la curva física. 50% en cuanto a la curva en presión proporcional. 60, 65 con la cuadrática. No estoy comparando con bombas de nadie, con bombas nuestras. Es decir, una bomba Grundfos trabajando de la misma potencia, del mismo modelo, sin mochila, trabajando a 50 Hz. Una bomba regulada en constante y una bomba regulada en proporcional. No lo tenéis que creer, lo podemos demostrar. Simplemente es hacer cálculos. Estos son curvas que están totalmente disponibles y son reales. Hemos visto beneficios, hemos visto los modos de control. Os he hablado de que el sistema se autoprotege. Cuando hablamos de autoprotegerse, y os he adelantado simplemente con una diapositiva, los sistemas son capaces de hacer alternancia, perdonad. Todo el mundo lo puede hacer. Si tú pones 4 sistemas de estos así, entre ellos se van a comunicar, se localizan, hacen sus alternancias, sus backups, sus cascadas, que llamamos. ¿Qué es una cascada? 2 bombas funcionando en paralelo. Tampoco inventamos nada. ¿Cómo se suele hacer esto? Ponemos una bomba en marcha, cuando llegamos al máximo de la potencia, ¿qué hacemos? O sea, potencia cuando damos más presión, ¿qué hacemos? Arrancamos la siguiente, ¿verdad? Y regulamos con las 2. ¿Y eso es lo más eficiente? Pues con las curvas en la mano, 2 bombas funcionando a 60% pueden ser más eficientes que una funcionando al 100%. ¿Cómo sabemos eso? Porque es nuestra bomba. ¿Cuál es el punto más eficiente? Os lo digo, porque es mi bomba. Lo que quiero deciros es que el sistema solo
hace su regulación y a veces te puedes encontrar 3 bombas funcionando al 40% porque el sistema sabe que es el punto más eficiente para ese. Cuando una sola bomba sería capaz de dártelo a lo mejor al 90%. ¿Entendéis el concepto? ¿Eso se puede hacer? Por supuesto, pero hay que programarlo. Nosotros, es que, vuelvo a decir, es que es mi bomba, ¿sabes? Entonces sé la curva que tiene cada una de nuestras bombas. Solamente tenemos que decirle, esta es la bomba que tienes y es capaz de hacer eso. ¿Esto es protección del sistema? Pues sí, porque nosotros estamos consiguiendo que las bombas funcionen mucho más holgadas, que el sistema funcione más holgado. No lo he dicho. Si nosotros, en vez de mantener una presión constante, mantenemos una presión proporcional, en los puntos en los que bajamos la presión, damos menos estrés al sistema. No tendremos, la probabilidad de fugas va a ser menos, la probabilidad que algo rompa va a ser menos, ¿entendéis? ¿No? Y la bomba va a estar más tranquila funcionando, en vida más larga. Y aquí veis un poco lo que os he dicho, sensores redundantes, parámetros del motor controlados por la bomba, cavitaciones, puntos fuera de la curva, paradas seguras del sistema de presión, cosa que no es tan sencillo. Llenado de tuberías suave, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando llenamos una tubería que está vacía? Pues un sistema normal lo que hace es, no tengo presión, le doy todo. Si tienes aire, ¿qué pasa? Golpes de ariete, el aire se comprime. Este equipo detecta que no tiene agua y lo que hace es un llenado que a lo mejor tarda 2, 3, 4, 5 minutos solo. No tienes que hacer nada tampoco, es simplemente decirle, quiero activarte el llenado de tubería y él te asegura que no vas a tener un problema, pues esos golpes de ariete, ¿no? Tarda más en llenarlo, evidentemente. Y dicho todo esto, 5 o 10 minutos me quedan, ¿verdad? Hemos empezado más tarde. Vamos a hablar de aplicaciones, que al final es un poco lo que es más divertido, ¿verdad? Sin entrar en todo el detalle, os voy a explicar dónde podríamos aplicar estas en un sistema de refrigeración de una industria. Y luego os voy a explicar particularmente una de las partes que está programada ya ahí. Con lo cual, si queréis verlo luego, estáis invitados a tocarlo. Veis que hay unos botones, tal, podemos hacerle todas las perrerías que queráis. Imaginaros, está un poco lejos la gente, pero os puedo contar un poco. Aquí tenemos un sistema estándar. A ver, se puede complicar todo lo que queráis, pero es un poco ejemplo de cómo podemos aplicar esta tecnología. Nosotros tenemos aquí un sistema de circulación para refrigerar, imaginamos, hornos o lo que sea en una industria. Nosotros tenemos aquí un chiller con su primario y con su secundario y tenemos una torre de refrigeración. Empezamos por este lado. Aquí muchas veces lo que se hace es, a ver, yo tengo 10 hornos, ¿cuál es mi punto más crítico? Y lo que os he comentado, se montan unas bombas y yo doy todo. ¿Qué pasa cuando funciona un horno o cuando funcionan 10? Me da igual, yo doy todo lo que da y sé que voy a asegurar. A ver, vuelvo a decir, no inventamos nada, pero tú pones aquí un par de bombitas en paralelo, le pones un sensor diferencial, aseguras la máxima pérdida y el sistema se asegura de que con 1 o con 10 siempre va a funcionar dando el caudal que se precisa. No voy a decir mucho más porque es bastante sencillo y obvio y no somos los únicos que podemos hacer esto. Aquí lo mismo. Muchas veces yo me he encontrado que, bueno, pues le metemos la bomba al 100%. Yo no soy un experto en chillers, pero cuando hablamos de estas máquinas siempre tienen unos flujos en los cuales es más eficiente, siempre tenemos unos flujos en los cuales podemos trabajar de una forma mejor. ¿Por qué no ponemos una temperatura a la salida del chiller y decimos que siempre me salga esa temperatura? Si tengo más equipos funcionando, va a funcionar con mayor caudal, si tengo menos equipos funcionando, funcionará con menos. Incluso llegará a poder pararse si es el caso. Y en este lado lo mismo. Pero esta parte es la que os quiero comentar en detalle. Una torre. Es un ejemplo, simplemente. Todos vosotros podéis cerrar los ojos y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo yo y cómo lo puedo adaptar a lo que hago yo? Ya veréis que encontraréis algún tipo de solución. Fijaros, una torre, conocéis, ¿no? Entiendo, muchos de vosotros conoceréis. Una torre de refrigeración. Tenemos un ventilador, tenemos agua, evidentemente, tenemos un aporte de agua y tenemos una bomba que saca agua para refrigerar y lo vuelve a... Bueno, esto es un tipo de torre, ¿vale? Que vuelve a meter agua. Incluso tenemos aquí una dosificación, podemos hacer más cosas, ¿no? Esto es muy sencillo, podemos poner unas bombas, podemos poner un sistema de control, un armario con sus variadores, con sus PLCs, con su programación, con sus sensores, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero eso. De hecho, es que no tengo espacio para hacer eso. O sea, es decir, yo lo que tengo es esto ya construido y que tengo que cambiar esa bomba por algo. Y puedo poner una bomba electrónica y un pequeño cuadro de protección trifásico, o puedo poner la misma bomba con un cuadro más grande que a lo mejor no tengo ese espacio. Entonces, mi ejemplo
que espero que entendáis, a ver si lo consigo, es el siguiente. Montamos una bomba electrónica, que fijaros que mide exactamente lo mismo que una bomba normal. No vamos a necesitar más espacio ni nada. Lo que es las conexiones hidráulicas son las mismas. No cambia nada. Cojo y digo, monto un sensor de temperatura a la vuelta. Y le digo, quiero mantener una presión constante a la vuelta, porque he hecho mis cálculos con el chiller y yo quiero que a la vuelta mantengamos 35 grados. ¿Y dónde conecto este sensor? A la mochila, que llamamos. Hasta aquí, fácil. No he tenido que invertir nada más que en esa bomba, no un cuadro ni nada. Ahora llegamos y decimos, voy a evitar que la bomba cavite o incluso que se quede sin agua. Monto una boya, 50 euros. Digital, y la conecto a la mochila. Claro, aquí ya le he dicho, en una entrada analógica, esto vas a tener un sensor de temperatura, que esa es otra historia, que es que le digo que es un sensor de temperatura de 0 a 100. Ya está, se acabó. No hay que hacer mucho más. Digital, entrada número 1, o entrada número 2, o entrada número 3, y le digo que eso es protección de seco. Tal cual. Puedo poner una boya, un presostato, puedo poner cualquier cosa que me dé un contacto. ¿Qué más? Voy a poner un sensor de nivel. Voy a detectar de alguna manera ¿qué nivel de agua tengo en el pozo, en el tanque? La torre. Y digo, como bajes de 1 metro, porque lo estoy midiendo, lo he puesto en otra analógica. Yo estoy manteniendo la temperatura, pero a la vez estoy diciendo, mídeme el nivel. Cuando bajes de 1 metro, actívame una salida y ábreme una válvula para llenar. ¿Cuándo se para? Cuando llegue a 2. Eso todo lo estoy haciendo ahí. ¿Qué más podemos hacer? Si la temperatura excede los 40 grados, ponme el ventilador. Y me diréis, bueno, el ventilador lo puedo poner siempre. ¿Por qué? Un ventilador por debajo de 30 grados, con el flujo que tengo de aire, me vale. Digo 30 como puede ser 20, cuidado, ¿eh? O sea, eso no importa. Todo el tiempo que una bomba, un motor esté parado, es el más eficiente del mundo. No estamos gastando nada. Con lo cual, nosotros podemos decidir que solamente se ponga en marcha cuando superemos un límite, en este caso 40. ¿Cómo se marca? Lo marcamos nosotros. 40 hoy, mañana 35, me da igual. Habrá ratos en los cuales necesitemos el ventilador, habrá ratos en los que no lo necesitemos, lo podemos parar. Habrá ratos que la bomba tenga que ir más rápido para mantener una temperatura, habrá ratos en los cuales la bomba no tenga que ir tan rápido. Lo que quiero transmitiros es que con este equipo estoy controlando un montón de parámetros, no digo todos, ¿vale? Pero con esto funcionaría. Si lo queréis ver, lo único que vamos a hacer cuando bajemos es enchufarla y en una tablet vais a poder ver todos estos parámetros. Os animo a que lo veáis. Esta aplicación es una aplicación para poder explicar. ¿Podemos hacer más cosas? Bueno, este equipo tiene PT100, tiene 3 entradas analógicas. Entradas y salidas, pues depende un poco el modelo, pero puedes tener 3, 4, 5 entradas, 2 salidas de relé. Montón de parámetros, es que no se podría comentaros, de cambios de set point, porque nosotros, por ejemplo, si le decimos que quiero aquí la temperatura a 40, o a 35, perdón, podemos decirle incluso que dependiendo de la temperatura ambiente, ese set point te lo cambie solo. Cuando tenga más temperatura necesitaré un set point más bajo, cuando tenga menos temperatura más alto, yo qué sé, lo que queráis, ¿no? Un poco ese es el ejemplo. Lo discutimos luego, si tenéis alguna duda, si veis que a lo mejor, pues mira, no es aplicable, pero seguramente un equipo parecido podéis buscarle una solución, ¿de acuerdo? Importantísimo, esta programación la podéis hacer vosotros. De hecho, el objetivo nuestro es que sea tan sencillo, lo podemos demostrar luego, lo podéis ver, con una aplicación simplemente es ir clicando opciones. Está disponible todo, no capamos absolutamente nada y no tenéis que llamarnos a nosotros para hacerlo, eso también es una ventaja. Se puede adaptar a la aplicación que tengáis, evidentemente. Un poco por terminar y por concluir con lo que habíamos hablado, es decir, disminuimos, y lo podéis ver, el número de elementos. Evidentemente, al final, el coste total de la instalación va a ser más reducido. Eliminamos elementos que ya no intervienen en la bomba, es decir, podemos no utilizar válvulas, que eso es también importante.
ahorraremos energía siempre y cuando que podamos regular. Imaginaos que una bomba funciona al 100% siempre, pues no necesitamos una regulación, ¿vale? También esto es así. Ya os he dicho, costes de instalación, de programación, etcétera. Y luego confort. Es decir, si no tenemos ciertas válvulas para regular, que no son necesarias, si este equipo es capaz de limitarte que cuando llegues a cierta presión, en vez de pararse, por ejemplo, se ponga a la frecuencia que tú elijas, para que no se pare, para que por lo menos se siga dando agua. Es decir, se va protegiendo. ¿Para qué necesitamos según qué protecciones físicas, ¿no? Válvulas de alivio, etcétera, etcétera? Cerrando el círculo, espero que lo que quiero transmitir es que es adaptable y que, bueno, la verdad, ya habéis visto, más de 1 millón de equipos funcionando. Os agradezco vuestra atención y vamos a estar disponibles para las dudas que podáis tener. Muchas gracias. Si queréis. Sí. ¿Dónde aconsejas poner tráfico de circuito, como he dicho antes, en la presentación de datos? La explicación, estamos hablando ahora siempre de circuitos variables, de una serie de válvulas, ¿dónde recomiendas? Pues yo he entendido que el ideal es dibujar una curva de circuito y en función de esta curva pues definir la curva de circuito y la bomba adecuarla a esta parábola, ¿no? O llámala como quieras. Curva de sistema se llama así. Bueno, no sé si le estáis escuchando. Termina, ¿verdad? Dime. Bueno, estilo la mascarilla. Entonces, la pregunta es, ¿dónde aconsejas, dónde sugieres grupos y tú poner el sistema del sensor de presión de la bomba? O si dibujando este tipo de curva ya el sensor puede estar en la salida, la diferencial de la bomba. Sí. A ver, la pregunta no sé... Sí, te has explicado. La pregunta que nos hace, perdona, ¿es tu nombre? Mauricio. La pregunta que nos hace Mauricio es ¿dónde aconsejamos poner el sensor? Resumidísimo. Para adecuarnos lo máximo posible a la curva de sistema, ¿verdad? Esa es la pregunta. A ver, con un control de presión es imposible adecuarse 100% a una curva de sistema. Si hacemos control de temperatura, sí, siempre. O sea, es decir, porque el sistema es más lento y porque vamos a ir funcionando variando presión y caudal. Si nosotros fijamos una presión, lo que vamos a variar es el caudal, con lo cual ya no vamos a poder seguir la curva de sistema. Hasta ahí, ese es el concepto más o menos. Para poder adecuarnos tendríamos que variar las dos variables. Se puede hacer, se puede hacer. Pero estamos hablando de cosas simples y que sea lo más eficiente posible. Es decir, si vamos a gastarnos 1 millón de euros en hacer una programación, pues luego el retorno va a ser más complicado. Yo digo con cosas más o menos simples que podamos hacer todos. ¿Dónde aconsejamos poner? Pues un sensor de presión lo más cerca de la bomba, para presión constante. Pero si tú lo que tienes o lo que quieres es mantener una presión diferencial, tienes que buscar o puedes buscar en tu sistema cuál es el punto más crítico de esa presión diferencial. Es decir, tú puedes poner 2 sensores para medir retorno, o sea, impulsión y retorno, puedes buscar y no hay ningún problema de buscar el punto. ¿Cuál es lo que hay que tener en cuenta? Es que la presión a la salida no es la misma que la presión, por lo que os he contado. La presión a la salida no es lo mismo que la presión al final por las pérdidas dinámicas. Con lo cual, si tú tienes eso en cuenta, es decir, yo saco 5 para conseguir 6, ¿entiendes, no? Pues cuanto más cerca mejor, por instalación y por todo. ¿Puedes indicar dónde está instalado el sensor? Ahí, entre medias, no, eso de ahí. ¿Veis? Ahí está instalado el sensor. ¿Lo instalamos fuera? Sí. Cosas que hay que tener en cuenta. Si tú vas a montar, no presión, por ejemplo, temperatura, una de las cosas que nosotros decimos, y por eso os hablaba del PID, los PIDs en control de temperatura son más lentos. O sea, es decir, la temperatura no varía rápidamente, y si tú haces un cambio rápido en la bomba y estás midiendo a 10 metros, posiblemente el sistema se te va a volver inestable. Entonces, lo que nosotros también aconsejamos es, tú lo puedes llegar a instalar en cualquier sitio y puedes medir, por ejemplo, si es un edificio, pues a ti te interesa saber la presión que tienes en el 5.º piso. Pero lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, en temperatura es,
Cuando tú fijas el control P y D, nosotros aconsejamos que cada 10 metros subamos un punto en la P o bajemos la I. ¿Entendéis un poco el concepto? Donde lo instaléis es un poco... a ver, a mí me gusta lo más cerca posible, porque al final ahorras cables, ahorras interferencias y ahorras un montón. Pero tienes que tener en cuenta cuál es el punto más crítico a la hora de fijarlo. Es decir, ahí entramos ya en el detalle, ¿no? Si tú quieres fijar 5 bares allí, a lo mejor aquí tienes que tener 6. ¿Me entiendes? Porque vas a perder uno a lo largo del circuito. Esa es la criticidad, no sé si estoy contestando. Pero, os he dicho antes, hay un montón de parámetros que interfieren, que están dentro de esta... O sea, es decir, una presión te requiere una respuesta rápida del sistema, una temperatura no es necesario. Cuando tú fijas unos valores del PID, si haces temperatura y lo pones cerca de la bomba, tienes unos valores. Si lo pones lejos, nosotros aconsejamos, si hay unas tablas, decir por cada 10 metros que te alejes le subimos esto y lo otro. ¿Entendéis un poquito el concepto? Al final estoy contestando un poco a la gallega, ¿no? O sea, pues depende, ¿no? Pero esté cerca o esté lejos, tienes que tener en cuenta cuál es el punto más crítico. ¿Vale? ¿Más preguntas? Perdona, y podés incluso tener varios sensores a la vez y luego trabajar con ellos. Sí. Lo que es el motor de la bomba respecto a una bomba convencional, ¿es distinto? ¿Sigue siendo un motor de inducción en este caso? Este sí es 5. Este es un S. Pero tenemos el mismo, o sea, este es un síncrono, un poco para ser un poco más técnico. Funcionan diferentes los síncronos y los asíncronos. Lo normal es encontrarse motores asíncronos en casi todos los sitios. ¿Por qué? Porque hasta hace no muchos años un motor síncrono como es este necesita siempre un sistema de arranque, siempre. O sea, necesita un variador para arrancarlo. El variador además tiene que ser específico para poder arrancar ese motor IE5, ¿no? Que en este caso es de imanes permanente. Contestando a tu pregunta, no sé si lo habéis escuchado, si es igual que un motor estándar. Bueno, el motor IE5, la bomba IE5 comparada con y sin mochila, el motor es el mismo. El motor y la hidráulica es igual. Las opciones que tenemos de materiales, de cierres, son iguales. La única diferencia, bueno, a ver, si tú quitas la mochila ves que en ese motor, en esa carcasa de motor tiene una forma, ¿vale? Pero lo que es constructivamente y funcionalmente es la misma, ¿vale? La misma solución la tenemos en motores asíncronos. Lo que cambia es el color para diferenciarlos y las funciones básicamente son las mismas y lo que varía es el tipo de motor. La eficiencia al final. Una problemática que tenemos cuando trabajamos con fluidos viscosos como alcoholes o salmueras es las bombas convencionales, también para agua, pues no, lo que es el motor a veces se queda pequeño y demás. Eso lo controlaría lo que sería el rango de aplicación, la electrónica, y habría que también programar el fluido que tiene cada casa, ¿no? A ver, si no habéis escuchado, preguntan que la viscosidad del fluido influye evidentemente en el bombeo. Básicamente lo que te hace la viscosidad del fluido es que la curva esa que habéis visto te la baja. ¿Vale? O sea, si entramos en la selección de la bomba, en nuestra página podéis entrar y se puede seleccionar, y seleccionáis una bomba y le decís agua, te sale una curva de la bomba. Si le decís que vas a glicol o lo que sea, bueno, otra viscosidad, lo que hace es te la baja. Con lo cual, no es tanto un factor del control, sino un tanto de la selección de la bomba. Es decir, cuando tú vas a seleccionar la bomba, la misma bomba, en un momento dado te puede dar, voy a inventar, 10 litros, 10 metros, y si vas a utilizar otro fluido, pues a lo mejor te da 8,8, por decirte algo, ¿eh? O sea, entonces, lo que es hidráulicamente varía el funcionamiento, y ahora te voy a contestar a lo que me has preguntado. Estas bombas tienen una característica, es que podemos hablar mucho de ello, pero estas bombas tienen una característica y es que el mismo motor, nosotros al tener la electrónica podemos no iba a decir dimensionarlo o no, acelerarlo. Es decir, no funcionar al 100%, es decir, tú te coges una bomba y te dices, esta es la curva al 100%. Pero yo digo, no.
No. Yo, como voy a trabajar con un tipo de equipo especial, una aplicación especial, yo voy a trabajar a más velocidad. En vez de trabajar a 3.000, voy a trabajar a 4.500, 5.000 revoluciones. Eso se puede hacer, sí se puede hacer con cualquier otro motor, pero es que aquí viene ya unido. ¿Qué pasa cuando tú revolucionas una bomba? Por leyes de afinidad, pues igual me pongo muy técnico, das más presión. Pero el problema es que el motor es el que es. Puedes dar más presión. Si te vas a la derecha, quemas el motor. ¿Qué es lo que hace este sistema? Si tú tienes una curva así, si vas a trabajar a más velocidad, que nos puede pasar, imaginaros, ahora os explico en 2 segundos una cosa. Si vas a trabajar a más velocidad y sabes que a partir de la mitad del caudal corres riesgo, me estás haciendo sí, ¿no? Corres el riesgo de quemarlo, porque lo estás sacando. Este sistema lo que hace es la curva así y luego hace ¡ping! Y te cambia la curva. Y eso sale reflejado cuando haces la selección. O sea, es decir, te hace una curva y una recta. Y el sistema solo sabe que cuando llega a cierto punto no sigue la parábola y sigue otro tipo de curva. Con lo cual se autoprotege, es lo que estábamos hablando, se autoprotege para que si damos más de banda, nunca va a llegar a quemarse. Me preguntaban, y funcionando a 5.000, a 10.000 revoluciones, a lo que sea, ¿qué pasa? No pasa nada. Una bomba a más revoluciones refrigera mejor estas. Incluso los rodamientos y todos los rodamientos pueden funcionar a 15.000 revoluciones sin ningún tipo de problema. O sea, si tú la revolucionas un poco más, lo que estás haciendo es, si esta bomba me llegaba a cubrir este rango, ahora quiero cubrirme este, no tienes que irte a una bomba mayor, simplemente es por software la vamos a hacer funcionar a más. Limitando las potencias, limitando. Esto pasa, y permitidme que os explique un ejemplo. Nosotros hicimos una aplicación para, todos tenemos coche, todos hemos visto lavar un coche, estos equipos con la lanza, ¿no? Ahí se requiere presión, pero no mucho caudal. Una aplicación que tuvimos hace muchos años, pues vimos, con OEMs, con gente que fabricaba esos equipos, vimos que por sus aplicaciones nos salía una bomba de este tamaño, para dar, no era para coches, era para una fábrica que limpiaban una cárnica, fijaros. Así. Claro, esta CR era así, fuera tenías un cuadro y tal. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Yo no. Cogieron y dijeron, vamos a coger una bomba, así, ni la veis, y le damos más velocidad. Entonces, conseguimos cambiar la curva de esa bomba y convertirla en la curva de la grande. Como no queríamos mucho caudal, sino mucha presión, y se protegía, de repente, lo que era una bomba así, la metemos en unos carritos que te llevas de un sitio a otro. O sea, hemos hecho un sistema portátil, dando la misma presión que es la que necesitas, dando la misma solución, y sobre todo protegiendo que la bomba funcione, dando los parámetros que necesitas y que se autoproteja. Y sale, tengo las fotos por ahí si las queréis ver, te sale un carrito que es que llega por aquí, sabéis que ni lo veis, por aquí. Se convirtió en una solución estándar a nivel mundial. Era una bomba con variador de frecuencia. Sí, claro. 6.000 voltajes. 6.500, creo que. Y motor síncrono. Y motor síncrono. Motor síncrono No puedes hacerlo, exactamente. Esa es la ventaja, o sea, es decir, yo llevo en el mundo del agua desde el año 2003, y en el 2003 meter un variador, ¡buah! Nos costaba Dios y ayuda. No en grupos, en otros sitios, en general. Ahora es muy popular. Ahora ya se manejan los motores síncronos súper fácil y de hecho te da más versatilidad a la hora de funcionar. Es decir, podemos hablar largo y tendido, ¿no? Pero evidentemente, al final como conclusión lo que quiero transmitir es que dentro de nuestra gama, que podemos tener diferentes materiales, diferentes tipos de motores, preguntar en un momento dado, porque es que hay muchas soluciones que están ya hechas. No hay que darle mucha más vuelta, ¿no?